Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Te saluda Jeremías Quintanilla y en el episodio de este día hablaremos sobre Herodes. ¿Es cierto que mató a tantos niños inocentes cuando Jesús nació? Quédate con nosotros y juntos averigüémoslo. Uno de los relatos más terribles del Nuevo Testamento es sin duda el que cuenta San Mateo sobre la muerte de los niños de Belén por parte del rey Herodes. Según el evangelista, cuando nació Jesús se presentaron en Jerusalén unos magos venidos de Oriente que le preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto lo podemos encontrar en Mateo 2, versículo 2. Los magos andaban siguiendo una estrella, la que los había guiado hasta allí, pero de golpe desapareció y los dejó extraviados, ya no sabían dónde llegar. Entonces fueron al palacio del rey Herodes, que en aquel momento gobernaba Jerusalén y era el único rey de los judíos. Se alarmó al oír esto y pensó que se trataba de algún rival que había venido a quitarle el trono. Entonces envió a los magos hacia Belén, donde según las escrituras tenía que nacer el futuro rey de los judíos, con el encargo de que una vez que lo encontraran, se lo hicieran saber a él para que también él fuera y lo adorara. En realidad, Herodes no quería adorar al niño, sino matarlo, pero los magos, después de hallar a Jesús, fueron advertidos en sueños que no volvieran a Jerusalén, sino que se fueran por otro lugar, y así no le comunicaran al monarca acerca de la noticia que habían encontrado al niño. Y entonces dice Mateo 2:12 que se volvieron a su país por otro camino. Además dice que entonces Herodes, al ver que habían sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años hacia abajo, o sea, menores de 2 años, con la intención de eliminar entre ellos a Jesús. Pero el niño logró salvarse debido a que José y María huyeron a tiempo a Egipto, donde buscaron refugio. Mateo 2, 13 al 15 lo dice de esta manera. La descripción de esta matanza es realmente impresionante, y no faltan cuadros, pinturas y representaciones cinematográficas que describen el horror de esta masacre, con los niños arrancados de los brazos de las madres, cayendo bajo los golpes asesinos de los enviados por Herodes. Y algunos estudiosos han intentado calcular cuántos niños habrían muerto en aquella oportunidad, y han llegado a afirmar que habrían sido unos 3,000, a los que llaman los santos inocentes, que fueron asesinados ese día, unos 3,000. La iglesia griega sostiene que fueron 14,000. Los cristianos sirios los elevan a 64,000. Y algunos han llevado la cifra a 144,000, pues piensan que el libro de Apocalipsis, cuando habla de los 144,000 muertos, que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes, en el capítulo 14, pues se refiere a esos niños que fueron asesinados por el rey Herodes. Pero en realidad Belén era una aldea pequeña, y en tiempo de Jesús su población no llegaría a los 1,000 habitantes, como mucho. Según los cálculos de natalidad en aquel tiempo, los nacimientos no habrían sido más de 30 por año. Como la mortalidad infantil de Oriente era muy elevada en esa época, es probable que solo la mitad de los recién nacidos llegaran a los 2 años. Así que quedarían unos 15 niños. A estos 15 hay que restarles la mitad correspondiente a las niñas, que Herodes no había ordenado matar, con lo cual nos quedan unos 7 niños varones sobrevivientes por año. Como las criaturas muertas tenían de 2 años para abajo, las víctimas debieron de haber sido unas 14. Y quizás unas pocas más si la matanza se hubiera extendido a los alrededores de Belén, como dice el Evangelio. Pero por más que bajemos las cifras, los biblistas hoy se preguntan: ¿podemos tomar como histórico este relato? ¿Ocurrió realmente el cruel asesinato de estos niños? Bueno, cualquiera que sepa un poco de historia y conozca la personalidad de Herodes,
no dudaría en decir que sí es posible la veracidad de este episodio. En efecto, Herodes es ampliamente conocido en las crónicas judías por su carácter cruel y sanguinario. Y sabemos que durante su gobierno no dudó en aniquilar a cuantos real o supuestamente pretendieron ponerse en su camino para quitarle o disputarle el trono. Fueran estos enemigos, amigos, parientes, quien fuera. El autor judío del siglo I, muy conocido, Flavio Josefo, en su obra La Guerra de los Judíos, nos dejó una crónica de la vida de Herodes. Allí nos cuenta que cuando el monarca subió al trono de Jerusalén en el año 37 a.C., hizo matar a 45 partidarios de su rival Antígono, junto a numerosos miembros del Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos. 2 años después ordenó ahogar en una piscina de Jericó a su cuñado Aristóbulo, a quien poco antes él mismo había nombrado sumo sacerdote. Aunque solo tenía 16 años y era hermano de su mujer predilecta. En el año 34 a.C. hizo matar a José, tío suyo y esposo de su hermana Salomé. 5 años más tarde cometió el delito más trágico de todos. Debido a simples comentarios que le habían llegado, rumores, chismes, hizo matar a su mujer Miriam, de quien estaba locamente enamorado. Y apenas fue ejecutada la sentencia, el rey se arrepintió y quedó tan enloquecido de dolor que ordenó a sus sirvientes que fueran por los pasillos del palacio, llamando a la muerta en voz alta, como si todavía estuviera viva. Imagínate qué loco estaba. Los crímenes del monarca no terminaron allí. A los pocos meses mandó matar a su suegra, Alejandra, acusada de intrigar en su contra. En el año 25 a.C., oye esto, mató a su cuñado Costobar, nuevo esposo de su hermana Salomé. En el colmo de la crueldad, hizo matar a sus 2 hijos, Alejandro, el segundo, y Aristóbulo, el tercero, porque sospechaba que conspiraban contra él, así como a 300 oficiales partidarios de estos 2 jóvenes, amigos, allegados, gente que estaba con ellos. Su paranoia era tal que lo hacía ver enemigos hasta debajo de las alfombras. En el año 4 a.C., solo 5 días antes de su muerte, y hallándose gravemente enfermo, hizo matar a otro hijo suyo, Antípatro, el mayor, que estaba a punto de sucederlo en el trono. Y tanto le agradó esa muerte, que luego de la ejecución pareció recobrarse y mejorar de salud. Imagínate. Este asesinato de sus propios hijos hizo exclamar al emperador Augusto con un juego de palabras, diciendo: en la casa de Herodes es preferible ser un cerdo, en griego hus, que un hijo, huios o huillos. Para el judío, al menos a los cerdos no los mataban en el tiempo de los judíos, en la tierra de los judíos, mejor dicho. Así que decían, es mejor ser un hus, cerdo, que ser un huillos, hijo. Cuando estaba a punto de morir, para poder concluir su vida con un acto digno de su temperamento brutal y feroz, como preveía que su fallecimiento iba a producir gran alegría entre sus súbditos, él quería que su pueblo llorara. Hizo encarcelar en el hipódromo de Jericó a los representantes de las principales familias judías del país y ordenó a su hermana Salomé
que apenas él muriera, los mataran a flechazos, para que el día de su funeral hubiera luto en todo el reino y no alegría. Orden que afortunadamente Salomé no se animó a cumplir, según lo detalla Flavio Josefo. Debido a este despliegue de crueldad y de barbarie propia de Herodes durante su gobierno, la idea de unos cuantos niños asesinados en Belén por temor a que le disputaran el trono no resulta tan descabellada. Pero y aquí viene la dificultad de aceptar como histórico este relato. Porque resulta extraño que la matanza de los niños de Belén no sea mencionada en absoluto por Flavio Josefo en sus obras. ¿Cómo es posible que este historiador, que sentía verdadero desprecio por Herodes y que por esa razón se esmeró en dejarnos escrito con detalle sus crímenes, incluso los privados y los familiares, no se haya enterado de un exterminio público como el que ocurrió en Belén? ¿Cómo es posible? ¿Cómo iba a saber todos los asesinatos de Herodes, pero este no, que hubiera sido tan escandaloso? Este silencio ha llevado a muchos biblistas a pensar que la muerte de los niños inocentes y la posterior huida a Egipto de la Sagrada Familia no debe tomarse como acontecimientos estrictamente históricos. Pero, si la muerte de los infantes de Belén no es un suceso que realmente sucedió, ¿por qué Mateo nos cuenta esto? La respuesta a este interrogante se encuentra en el sospechoso parecido que existe entre los episodios de la infancia de Jesús y los episodios de la vida y la infancia de Moisés narrados en el libro de Éxodo. Así es mi amigo. Si analizamos lo que el libro de Éxodo cuenta sobre Moisés y lo comparamos con lo que nos cuenta Mateo sobre Jesús, veremos que ambos relatos coinciden asombrosamente. Primero, al nacer Moisés, un rey, en ese momento Faraón, dio la orden de matar a todos los niños nacidos en Egipto. Al nacer Jesús, un rey, en este caso Herodes, dio la orden de matar a todos los niños nacidos en Belén. Segundo, la orden del rey egipcio se debió a la desobediencia de las parteras. Y la orden del rey judío se debió a la desobediencia de los magos de Oriente. Tercero, al ejecutarse la orden del rey de Egipto, Moisés salvó su vida milagrosamente. Al ejecutarse la orden del rey judío, Jesús salvó su vida milagrosamente. Punto 4. Moisés se salvó en tierras de Egipto. Jesús se salvó también en tierra de Egipto, y hasta dice, para que se cumpliese la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Punto 5. Tiempo después murió el rey que quiso matar a Moisés. Y tiempo después murió el rey que quiso matar a Jesús. Punto 6. Entonces, Moisés recibió la orden de volver a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu muerte. Entonces, José recibió la orden de volver de Egipto, porque han muerto los que buscaban la muerte del niño. El plural, han muerto, en el caso de Mateo no encaja en el contexto, pues el único que ha muerto es Herodes. Es evidente que Mateo emplea el plural porque está copiando la frase de Éxodo. Algunos inventan y tratan de dibujar aquí diciendo que es un plural majestático y todo eso. Pero no, simplemente Mateo copia la frase de Éxodo para dar a entender que Jesús es el nuevo Moisés. Punto 7. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y volvió a Egipto. Éxodo 4:20. José tomó a su mujer y a su hijo y volvió a Israel. Mateo 2:21.
Punto 8. Moisés más tarde tuvo que volver a huir para salvarse de los gobernantes de Egipto. Jesús más tarde tuvo que volver a huir para salvarse de los gobernantes de Israel. Y como vemos, los paralelismos son innegables. Es cierto que también existen algunas diferencias, pero esto forma parte de la libertad con la que el evangelista adapta los detalles del relato en el que se basa a las circunstancias concretas de su propio relato. O sea que él quiere también agregarle su propio toque. Por lo tanto, hoy los biblistas han concluido que Mateo se sirvió de los relatos de la infancia de Moisés para comprender los relatos de la infancia de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué Mateo retoma este relato? Esto se debe a que Mateo compuso su evangelio para una comunidad cristiana de origen judío. Es decir, que tenía una formación y una cultura judía. Y los judíos veneraban profundamente a Moisés, pues él había sido el salvador del pueblo y el mediador de la alianza con Dios. Bueno, la ley de Moisés, o sea, Moisés era el personaje principal para los judíos. Pero como Mateo no sabía demasiados detalles de la infancia de Jesús y solo conocía los hechos de su vida pública, probablemente decidió contar su infancia inspirándose en elementos tomados de la infancia de Moisés, más que en los datos estrictamente históricos. De esta manera quiso decir a sus lectores que así como Moisés fue milagrosamente protegido por Dios durante su infancia, porque estaba destinado a salvar al pueblo hebreo, también Jesús fue milagrosamente protegido durante su infancia porque era el nuevo salvador del pueblo judío. Jesús venía a reemplazar a Moisés. Es más, Jesús era el nuevo Moisés. Este es el mensaje central del Evangelio de Mateo. Jesús, el nuevo Moisés. Incluso tiene 5 sermones en el Evangelio de Mateo, ejemplificando, representando los 5 libros también que eran atribuidos a Moisés. Mateo no solo se inspiró en el Antiguo Testamento para la figura de Jesús, sino también para la figura de José, de su papá. En efecto, el evangelista también tenía pocos datos de José, o mejor dicho, no sabía nada. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, probablemente José ya había muerto. Por eso no lo menciona nunca durante su vida pública. ¿Cómo hacer entonces para representar a José, del que se ignoraba casi todo? ¿Cómo caracterizarlo? Bueno, decidió describirlo con rasgos tomados del famoso José, el patriarca, el hijo de Jacob, ¿sí? Sí. Él se inspira en José, el patriarca, para darle características a José. La principal característica del patriarca José era la de ser un especialista en sueños. Dios solía revelarse frecuentemente por este medio. Además, tuvo que bajar a Egipto en contra de su voluntad, en Génesis 37:28. Por lo tanto, estas 2 características serán las únicas que Mateo contará de José, el padre de Jesús. Así es, por un lado, lo mostró como un soñador a quien Dios le hablaba por medio de sueños. Lo pueden ver en el capítulo 1, en el capítulo 2:13, 2:19, 2:22. Y por otro lo describió bajando a Egipto en contra de su voluntad. Incluso San José, o José, será el único personaje de todo el Nuevo Testamento que aparezca viajando a Egipto. De esta manera, y ante la carencia de datos sobre la infancia de Jesús, Mateo terminó inspirándose en los grandes personajes del Antiguo Testamento. Jesús como el nuevo Moisés, Herodes como un nuevo tipo de faraón y José como un nuevo patriarca José. Desde épocas muy antiguas, los cristianos interpretaron históricamente los relatos de los niños de Belén y buscaron celebrar su memoria, pues se pensaba que ellos habían sido los primeros en dar la vida por Jesús, es decir, los primeros mártires. Por eso ya en el siglo IV surgió en la iglesia de Cartago, al norte de África, una fiesta en la que se recordaba con profunda tristeza este suceso
tan triste, desastroso. En el siglo IV la celebración pasó a Roma y de allí se extendió al resto de las iglesias durante la Edad Media. La memoria de los santos inocentes fue ubicada el 28 de diciembre, pocos días después del nacimiento del Jesús, para acercarla lo más posible al acontecimiento que lo originó. Y en el siglo XVI, el Papa Pío V la elevó a la categoría de fiesta litúrgica, cambiándole el carácter luctuoso que tenía por uno más alegre, que es el de contar chistes como actualmente posee. Pero otro día te contaré más acerca de esa celebración, de dónde viene. Porque hoy sabemos que el relato en sí no es histórico. O sea, no sucedió tal y como lo describe el Evangelio de Mateo. La iglesia le ha ido cambiando su significado y prefiere recordar ese día a la inmensa multitud de hombres y mujeres que han dado su vida por mantenerse fieles a los valores cristianos, hayan conocido o no a Jesús en sus vidas. Como vemos, el evangelista Mateo, con su relato de la matanza de los niños inocentes y la huida de Egipto, no pretendió contar un nuevo hecho histórico o un hecho histórico tal como cual. Solo quiso explicar a sus lectores que Jesús era el nuevo Moisés que los judíos estaban esperando para hacer una nueva alianza. Y lo dijo a su manera, es decir, contando que cuando Jesús era niño como Moisés, debió afrontar una trágica persecución como Moisés y logró salvarse milagrosamente como Moisés, aunque ello significó la muerte de otros niños inocentes, como en el caso de Moisés. Enseñar esto a sus lectores era mucho más importante que relatarles detalles biográficos o cronológicos de Jesús que por otra parte él desconocía y que eran desconocidos para la mayoría. De hecho, hay otro tipo de libros también que hablan de una infancia de Jesús un tanto diferente, pero ese es otro tema también. En el relato de Mateo también podemos encontrar un mensaje para los lectores de hoy. Y es que en todas las sociedades es posible encontrar hombres con ambición de poder, tiranos dominadores de las naciones como Herodes, que no respetan a nadie, que no respetan la naturaleza, que no respetan las leyes naturales, los designios de Dios, a tal grado de no dudar en eliminar a cuantos se interponen en ese camino a su ideología o a su forma de pensar. Estos tiranos también se encuentran en las sociedades más pequeñas, en las instituciones, en las familias, en los trabajos, en las iglesias, en las congregaciones, en los grupos de amigos. Son aquellos que siempre quieren mandar, que no soportan la idea de que alguien esté por encima de ellos y que para los cuales las personas son simples escalones sobre los que se puede pisar para subir más arriba. Según Mateo, estos dominadores no se dan cuenta que aplastando a los hombres están aplastando a muchos posiblemente salvadores que tienen una misión que cumplir en el mundo. La tarea de la iglesia hoy es la misma que tuvieron José y María: tomar al niño, es decir, a los débiles, a los desprotegidos, a los vulnerables, a los excluidos, a los que se les ha amputado las oportunidades, a los que necesitan consuelo, a los que necesitan ayuda, a los que están en depresión, a los que están en tristeza, a los que no tienen un sentido de vivir, y ayudar a salvarlos, porque seguramente en ellos también se esconde, aunque no lo parezca, alguna misión divina. Esta es nuestra oportunidad de salvar aún a los no nacidos, en esta época que estamos viviendo, en esta época donde el wokismo y muchas otras corrientes ideológicas tratan de eliminar por mandatos superiores de las potencias hegemónicas, de los que tienen el control absoluto del poder por su dinero, y tratan de destruir incluso a los que aún no nacen con ideologías. Destruir a los no nacidos, a los niños, y destruir también la infancia de muchos niños, imponiéndoles ideologías a través de las escuelas, a través de la televisión, a través de los videos. Tenemos que ser nuevamente como José y María, como la mamá de Moisés, y salvar a los que necesitan
ser salvados, porque en ellos también hay una misión. Y la maldad en este mundo lo sabe. La maldad de este mundo sabe que en los niños hay misiones divinas y trata de destruirla y trata de aplastarla. Si te ha parecido bien este podcast, déjanos tu reacción, déjanos tus comentarios, qué opinas al respecto. Recuerda que para poder hacer este podcast hemos recurrido a varios libros, pero el principal es ¿Cuál es el origen del diablo? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia del profesor Ariel Álvarez Valdés, a quien enviamos un saludo. Y también te recomendamos El nacimiento del Mesías, comentarios a los relatos de la infancia. Lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en alguna librería, lo puedes encontrar en internet, búscalo y sigue profundizando sobre ese tema. Esto fue Ondas Teológicas de Mil Motivos Radio con Jeremías Quintanilla. Déjanos tu like y nos escuchamos en el próximo episodio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. 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 Ondas teológicas Radio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio.